Gracias de nuevo al Centro Universitario de San Marcos por esta invitación. Siempre es un placer conectarme con ustedes por diferentes vías y colaborar en lo que me sea posible para el cimentar la excelencia académica de ese centro. A mí se me pide un tema pues bastante sui generis, ¿no? La educación que queremos para la generación del Bicentenario. Lo de generación pues es bastante discutible porque pues las generaciones se van definiendo no cada 10 años ni cada 20, sino cada vez que hay un corte, un parteaguas histórico, y este parteaguas es expresado por un grupo de personas a las que se agrupa en pues, lo que se llama una generación, y que por lo general tienen edades más o menos similares, ¿no? Digamos que le podemos llamar generación del Bicentenario a quienes en este momento están llegando a los 20 años, si nos queremos ubicar en este parámetro etario. Y en ese sentido, yo creo que para comprender, no para comprender, sino para vislumbrar la educación que quisiéramos, primero hay que hablar de la educación que tenemos, y para eso tenemos que explicar por qué tenemos la educación que tenemos, de dónde sale históricamente y en qué consiste, cuáles son sus características brevemente, para de ahí poder vislumbrar la educación que necesitamos, ¿verdad? Que queremos, que necesitamos, dada la época que estamos viviendo. Mi método siempre es histórico, yo siempre hago un poco de historia porque lo que no se comprende como un proceso en el tiempo y en el espacio, no se comprende del todo, porque todo es un proceso, todo tiene un nacimiento, primero tiene un condicionamiento de causas, luego tiene un nacimiento, tiene un desarrollo, tiene un final y tiene consecuencias, y luego eso se transforma en otra cosa. Todo ocurre como un proceso histórico en el tiempo y en el espacio. Entonces, la educación que nosotros tenemos ahora surge en el primer mundo en los años 70 del siglo XX y en el tercer mundo, concretamente en América Latina, en los años 90. Estas fechas coinciden con lo que los economistas llaman el neoliberalismo. Voy a explicar rápidamente qué es esto, ¿no? Resulta que en los años 70, pues las grandes corporaciones transnacionales se dan cuenta que los costos de producción de la mercancía son muy altos en los países del primer mundo, porque la mano de obra está sindicalizada, está organizada, y los precios de los productos de consumo general son muy caros. Era la época en que las familias de clase media iban de compras a Miami y traían mercancías que aquí no había, ¿verdad? Sobre todo ropa, zapatos, cuestiones relacionadas con la vestimenta, la música, las modas, etcétera, etcétera. Entonces ellos se dan cuenta de que por ese camino el capitalismo va a tener un parón muy fuerte porque los costos de producción son muy altos y el mercado cada vez es más estrecho. Es decir, la gente que podía ir a Miami aquí era muy limitada, ¿no? Era de la clase media para arriba, de una clase media acomodada para arriba. Y los mercadólogos pues se dan cuenta de que el mundo está lleno de personas. Acordémonos que un mercado no es más que un montón de personas con el suficiente poder adquisitivo como para comprar mercancías. Eso es un mercado, gente con dinero. Entonces, el plan es, bueno, ya que hay tanta gente que no constituye un mercado porque no tiene el suficiente dinero para pagar nuestra mercadería, que es muy cara de producir, saquemos las fábricas del primer mundo y pongámoslas en el tercero, ¿verdad? Donde la mano de obra no está organizada, la mano de obra es barata, no es calificada, por eso es barata y está desorganizada,
Entonces los términos de explotación del trabajo son más altos y los costos de producción bajan y la productividad es más grande, más amplia. Eso va a producir que bajemos los costos de producción y que bajemos los precios de los productos. Es así como empezamos aquí a tener camisas que en las etiquetas dicen Made in India, Made in Bangladesh, Made in China, Made in Honduras, Made in Guatemala, ¿verdad? Es decir, se globaliza la producción de mercancías, se baja y por lo tanto se baja el precio y por lo tanto se incorpora a las masas del tercer mundo a la lógica del mercado y a la lógica del consumismo, ¿verdad? Y ya empezamos a ver en las tiendecitas de barrio que hay Gatorade, que hay helados Holanda, que hay productos hechos en México, hechos en Costa Rica, hechos en Estados Unidos, etcétera. Es lo que se conoció como globalización. O sea, fue una globalización de la producción para bajar costos, ¿no? Y también baja la calidad de los productos, pero se incorpora a las masas y a las pobrerías del tercer mundo a la lógica del consumo. Entonces, esto fue una verdadera revolución para el capital, ¿no? Porque, digamos, la lógica consumista se globalizó, porque ahora todos éramos consumidores. Esto aquí en América Latina se agudiza desde los años 90, ¿no? Y en la política se instaura como el llamado consenso de Washington en los años 80 primero con Margaret Thatcher en Inglaterra y después con Ronald Reagan en Estados Unidos. Y el consenso de Washington no es otra cosa que procurar gobiernos neoliberales, es decir, que permitan la entrada de las transnacionales a nuestros países para producir aquí los productos que producirlos en Francia, en Italia, en Alemania o en Estados Unidos es muy caro, ¿no? Es la época de las maquilas, etcétera. Entonces, el neoliberalismo se llama así porque navega con bandera liberal, pero no es liberal por el simple hecho de que el liberalismo tiene un ideario de 3 elementos, ¿no? El liberalismo predica la igualdad de oportunidades, la libre competencia y el control estatal de monopolios. Mientras que el neoliberalismo es una ideología de las transnacionales, de las corporaciones que son monopólicas, que tienden al monopolio, ¿no? O sea, en eso contradice al liberalismo. Y ustedes saben que el monopolio pues niega la libre competencia y niega la igualdad de oportunidades. Si uno tiene un monopolio, pues no permite competidores. Entonces, el neoliberalismo es esta ideología de mundializar el consumo, la gente que trabaje para consumir, y eso tiene repercusiones culturales, ¿no? Me voy a circunscribir a la educación. La educación neoliberal, naturalmente, para que el mundo permanezca siendo neoliberal, es decir, para que las masas no tengan otro horizonte que trabajar para adquirir objetos, ¿no? Que eso es lo que es el consumismo. El consumo es aparte, el consumo es una actividad normal, necesaria para la vida. El consumismo es una ideología enfermiza y es un estado psicoemocional enfermizo mediante el cual el sujeto necesita tener objetos porque esa apropiación de objetos le da un ilusorio sentido de valía, le da un ilusorio sentido de existencia válida y lo hace sentir ilusoriamente a menudo superior a quienes tienen menor capacidad de consumo. Entonces, desde los años 70 nosotros vemos que la educación comienza a cambiar en este sentido, ¿no? En primer lugar, la educación se vuelve mediática y el código audiovisual comienza a tener preeminencia sobre el código letrado, ¿no? En la época, por ejemplo, de Plaza Sésamo,
en que, digamos, los contenidos son mínimos y el juego es lo máximo, ¿no? Es la lógica pedagógica del aprender jugando, que si bien la educación no tiene por qué ser aburrida, tampoco tiene por qué ser divertida de la misma manera que es divertido ir al circo, por una sencilla razón, ¿no? La educación es algo que el educando adquiere supuestamente por interés cognitivo, por vocación cognitiva, ¿no? Antes la gente le preguntaba, ¿en qué quieres ser tú cuando seas grande? Pues médico para ayudar a la gente enferma, psicólogo para ayudar a la gente que tiene problemas emocionales, ingeniero para construir carreteras, arquitecto para hacer casas. Es decir, había una vocación cognitiva detrás digamos, del interés por estudiar. Entonces, digamos, el aprendizaje ha sido siempre el resultado de un interés por parte del educando, ¿no? Aprender jugando es una pedagogía que responde ya a un desinterés por aprender. Ya es un desinterés en los niños y en los jóvenes, y este desinterés ha sido producido previamente, desde los años 50 y 60, por la sustitución sistemática en los medios audiovisuales del código audiovisual por el código del letrado. Es decir, la gente ve más televisión, en aquel tiempo televisión, no había redes, que leer libros. Y en ese sentido, pues la educación se empieza a adaptar a esta necesidad de mercado que necesita estar, digamos, la televisión se convierte en una oferta de 24 horas para que la gente esté prendida de eso y se eduque o se maleduque por medio de esos contenidos. Entonces, la pedagogía de aprender jugando es una adaptación de la educación a esa necesidad de mercado de las transnacionales. Y entonces, digamos, los niños al llegar a las escuelas con varias, a veces cientos, a veces miles de horas televisión entre pecho y espalda, cuando llegan a los planteles educativos son recibidos con textos y la lectura se les vuelve un infierno por una razón muy simple, ¿no? Para comprender lo que dice una oración hay que llegar al final y las letras van unas detrás de otras y las palabras van unas detrás de otras. Mientras que en el código audiovisual, sonido, imagen, luz y efectos entran al mismo tiempo y el cerebro no tiene necesidad de descodificar el código audiovisual porque el mensaje es obvio, es evidente y es brutalmente tajante. Entonces se echa para atrás y se relaja, ¿no? En cambio, la lectura necesita el ejercicio de la memoria, no memorización, el ejercicio del análisis para comprender, el ejercicio de la síntesis para explicar y el ejercicio de las conclusiones, ¿no? Entonces es una actividad mental que el código audiovisual no exige, por lo que el consumo compulsivo generalizado en clave banal, no en clave educativa, analítica ni crítica, sino en clave banal, que es el juego infantil e infantilizado para los adultos, lo que produce es lo que yo he llamado intelicidio, es decir, el asesinato de la inteligencia letrada, de la capacidad letrada, que no es otra cosa que la capacidad de descodificar el código letrado. En otras palabras, es la capacidad de leer y de entender lo que se lee. Y al entender y comprender lo que se lee, al uno estar consciente de que mediante la lectura uno aprende, eso se convierte en un placer, es el placer cognitivo, ¿no? Es el placer, la gratificación de entrar en contacto con verdades intelectuales a través de la lectura. Entonces, digamos, el código audiovisual viene a banalizar la educación. Los niños cada vez son menos capaces de manejar textos y por lo tanto el nivel de la educación viene bajando. Esto ocurre
sensiblemente desde los años 70 en todo el mundo. Y en los años 90, ¿verdad? Pues Plaza Sésamo empieza a desplazarse hacia otras formas de educación audiovisual. Y así vamos llegando a programas como los Teletubbies, que en realidad ya no son educativos, sino que son francamente intelicidas en el sentido de que se trata de muñecos que ya no hablan, solo gesticulan y lanzan interjecciones que no llegan a ser palabras, ¿verdad? Y finalmente, pues el Discovery Kids, que infantiliza a los adultos y los equipara con los niños. Es la lógica de los parques temáticos como Disney, etcétera. Y digamos, la educación en los planteles empieza a ser así, ¿no? Una educación audiovisual en la que el código audiovisual tiene preeminencia sobre el letrado. Y ojo, ¿no? Que este no es un alegato en contra de la tecnología, ni es un alegato en contra del código audiovisual. El punto que yo estoy tratando de establecer aquí es que el código audiovisual es, de hecho, el mejor auxiliar del código letrado, pero nunca puede sustituirlo por una simple razón. La palabra no es otra cosa que la forma en que uno expresa un concepto. Y un concepto es la forma en que se expresa una idea, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos ideas y todo lo que pensamos, lo pensamos como conceptos. Y a cada concepto responde una palabra. Esta es la base del desarrollo cerebral y del desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, el lenguaje articulado está muy ligado a la calidad de nuestras ideas. Cuando una persona no sabe hablar bien, es porque no está pensando bien o no está pensando claramente. No se trata de hablar difícil, se trata de hablar de manera precisa, de darse a entender. La persona, el estudiante que dice, sí lo sé, pero no se lo puedo explicar, no lo sabe, porque lo que uno sabe lo puede explicar, lo que uno comprende lo puede transmitir, ¿no? Pero hemos llegado a un punto de una mudez alarmante en cuanto a que ya las juventudes y en general los seres humanos no necesitan más de 100 o 150 palabras para vivir, multiplicarse y morir, ¿no? Y esa pobreza de léxico expresa una pobreza de pensamiento, de ideas, ¿no? Y esto se debe al consumo compulsivo en clave banal del código audiovisual por encima del código letrado. El código letrado es la base de todas las civilizaciones, ¿verdad? Porque la palabra, el lenguaje, es, digamos, el elemento que hizo a la especie humana social, ¿no? Y que nos hizo diferenciarnos de otras especies de mamíferos. En ese sentido, no podemos renunciar al código letrado, no podemos sustituir el código letrado, nunca lo vamos a poder sustituir. Es un espejismo decir que ahora pues podemos estudiar en tercera dimensión, etc. Claro que se puede, como auxiliar del código letrado, ¿no? Claro que se puede, pero no como sustituto. Nosotros aprendemos a pensar, a relacionar unas ideas con otras porque somos capaces de relacionar unas realidades con otras, unos objetos con otros, ¿no? Nosotros relacionamos agua, vaso, sed de manera automática, pero la educación, digamos, en clave masiva audiovisual, ya no le interesa esto, sino es una educación inconexa y yuxtapuesta, es decir, los contenidos son inconexos y yuxtapuestos, como en una enciclopedia, ¿no? La A trae una serie de temas inconexos, porque no tienen por qué tener relación, ¿no? La A puede tratarse de atmósfera y después puede decir Azores, Islas Azores, ¿verdad? Y no hay relación. Entonces, es lo que Freire llamaba educación bancaria, ¿no? Inconexa y yuxtapuesta,
Y si nosotros nos educamos de esa manera, somos incapaces de aplicar lo que sabemos a la transformación de nuestra realidad. Entonces, este es uno de los efectos de la educación neoliberal. Sin embargo, hay otro mucho más grave, ¿no?, que ya es político. Les decía que la educación neoliberal, el ideal de la educación neoliberal es el siguiente: educación de alta calidad para las élites a fin de que gobiernen, y educación en oficios técnicos a las masas para que trabajen, ¿no? Esta división es bastante mortal para el concepto liberal de ciudadanía, porque el ciudadano es justamente aquella persona educada en la educación pública, gratuita y obligatoria, para entender en qué consiste el Estado, para comprender por qué él, el ciudadano, o ella, la ciudadana, en ella reside la soberanía y no en los dirigentes políticos, ¿no? Un ciudadano que no entiende esto, no entiende la lógica de elegir dirigentes, no entiende la democracia. Y el problema que nosotros tenemos bajo el neoliberalismo es que la ciudadanía cada vez es más escasa, porque ser ciudadano no es tener DPI. Aquí hay mucha gente que tiene DPI, pero no son ciudadanos plenos porque no han sido educados en educación cívica, y por lo tanto es gente despolitizada y desinformada a tal extremo que vota por gente como Yamatei, o vota por gente como ahora están pensando en candidatos como Neto Brand, ¿verdad? O Consuelo Porras, o el Tres Quiebres, ¿no? Entonces hay un deterioro de la política porque hay un deterioro educativo y cognitivo, ¿no? Porque, digamos, el régimen económico que priva ahorita es el neoliberalismo, es decir, el régimen de las corporaciones. Hay corporaciones cuyo presupuesto es mucho mayor que el de muchos países del primer mundo, no digamos del tercer mundo. Entonces, en este marco de educación, se nos da, por ejemplo, el asunto del COVID. Y entonces se lanza el ideal de la educación a distancia, de la educación virtual, y como nosotros, por ejemplo, no estábamos preparados para esta emergencia, entonces la educación virtual que hemos estado haciendo nosotros en la USAC, por ejemplo, es trasladar nuestros métodos educativos presenciales a la cámara, ¿no? Y entonces hacemos educación presencial, pero, digamos, pero por medios audiovisuales, cuando la educación a distancia tiene toda una metodología audiovisual en la que el profesor apenas interviene. Entonces, todo esto pues ha llevado, se habla del manejo geopolítico de la pandemia, en el sentido de que las corporaciones que más dinero han ganado son las corporaciones de fabricantes de software y hardware cibernético, ¿no?, del mundo digital. Claro, nosotros en el tercer mundo tenemos el problema de la no conexión de grandes masas, ¿verdad?, que no tienen dinero para conectarse. Esto es un problema en la USAC también, de mucha gente que simplemente no tiene computadora. Así de simple, ¿no? Y también hace falta capacitar docentes en el uso de estas tecnologías electrónicas. Los primeros meses de la pandemia fueron tremendos en la USAC, ¿no? Yo no sé si ustedes saben, pero el curso de primer ingreso de lenguaje lo hago yo. Son 52 videos cortos, como de 3 minutos cada uno, y un texto sobre lenguaje, ¿no? Pero eso lo hicimos antes de la pandemia. Bien, entonces, ahorita hay todo un debate sobre el regreso a la normalidad que va a ser virtual, ¿no? Hay debates entre gentes que abogan con mucho entusiasmo por la educación virtual y otros que no. Ustedes, y los que tengan hijos, se dan cuenta de que en gran parte esta educación
por el medio de la computadora tiene sus problemas, ¿no? Los niños se las arreglan para estar frente a la pantalla y abajo de la pantalla tienen su celular con videos de cualquier tipo, ¿no? O apagan su cámara y hacen otra cosa. Y hay digamos, en este momento de improvisación, absurdos como, por ejemplo, recibir clases de karate por computadora, ¿no? Por medios virtuales, e incluso clases de natación por medios virtuales, en donde se les explica la teoría de la brazada, etcétera. Estos son absurdos que todavía no se han podido superar. Sin embargo, las corporaciones están tratando de que el regreso a la normalidad sea lo más virtual posible. Estamos en esta lógica. Y esto, digamos, todo esto que yo les estoy contando, digamos, educación de primera calidad para las élites e instrucción en profesiones técnicas para las masas, está teniendo consecuencias graves en cuanto a la pérdida de la capacidad del pensamiento crítico. En la Universidad de San Carlos, desde hace unos 3 años, hay mucho interés por el pensamiento crítico. Yo he dado muchas charlas sobre el pensamiento crítico porque me las he arreglado para explicar esto de una manera esquemática y sintética, ¿no? Porque la teoría crítica es muy frondosa, muy grande y puede aburrir a la gente. Y cuando de lo que se trata es de que la gente entienda, digamos, técnicamente qué es el pensamiento crítico y cómo se puede poner en práctica en el aula, cómo se puede poner en práctica en la investigación, cómo el docente lo puede poner en práctica. Y aquí es donde yo me iría acercando un poco a la educación que quisiéramos, ¿no? Que tendría que ser no una vuelta al pasado, no una renuncia a la tecnología, no una renuncia a la virtualidad, pero sí una combinación de ambas cosas que cada unidad académica tendrá que definir de acuerdo a sus características, digamos, específicas, ¿no? El código letrado, como decía, es insustituible porque es la base de las civilizaciones, no importa en qué idioma. El primer requisito para que los antropólogos califiquen de alta cultura, por ejemplo, a una cultura como la maya, es que tenga un sistema de escritura. ¿Por qué? Porque el sistema de escritura expresa ya una complejidad de pensamiento que hace necesario registrar los hallazgos científicos, los hallazgos artísticos, los hallazgos históricos de la historia de un pueblo. Y la capacidad escritural de los seres humanos implica ya un idioma absolutamente constituido que es capaz de nombrar todo aquello que el cerebro de esas personas es capaz de llegar a concebir. Y por lo tanto, todo lo que el cerebro concibe constituye conceptos. Y esos conceptos necesitan convertirse en palabras. De otra manera, no se pueden transmitir y nosotros mismos no podríamos manejarlos, ¿no? Y ustedes saben que los conceptos son totalmente arbitrarios o convencionalmente arbitrarios, ¿no? La palabra mesa no tiene nada que ver de manera natural con el objeto, un objeto de una plataforma con 4 patas. Se podría llamar de otra forma, pero se llama mesa en español y así lo manejamos nosotros. Entonces, digamos, si nosotros recibimos a los niños con televisión desde que nacen, estos niños crecen con las capacidades letradas completamente atrofiadas. No se les desarrolla la memoria, no se les desarrolla la capacidad de análisis, de síntesis ni de conclusiones. Con lo que no se les desarrolla el pensamiento crítico. ¿Ok? ¿Qué es el pensamiento crítico? La crítica, decía José Martí, no es otra cosa que el ejercicio del criterio. ¿Y el criterio qué es? Es la capacidad de explicarse lo que haya que explicarse, por ejemplo, el mundo que nos rodea,
y la capacidad de explicarlo, de transmitirlo. Ese es el criterio. Y cuando hablamos de criterio, no estamos hablando del criterio del profesor, del político, del cura, del pastor. No, estamos hablando del criterio personal. Por eso, la labor de un maestro no es que los estudiantes repitan su criterio, es enseñarlos a que ellos tengan el suyo, el cual puede diferir del profesor, mejor, ¿no? Porque crear seguidores es hacer del pensamiento un círculo y no una espiral, como debería ser, ¿no? Tener seguidores es hacer que el pensamiento no se desarrolle. O por lo menos los seguidores deben serlo solo un tiempo, en tantos aprenden a formarse un criterio propio y vuelan por su cuenta. Ahora, ¿cómo se forma el criterio? La crítica es el ejercicio del criterio. ¿Cómo se forma el criterio? En otras palabras, ¿cómo se forma el pensamiento crítico? En primer lugar, desarrollando la capacidad de análisis. ¿Qué es el análisis? El análisis es la descomposición de un objeto de estudio en las partes que lo integran, que lo hacen funcionar como funciona y que lo hacen ser lo que es. Eso es como cuando un niño descompone un juguete. Lo que pasa es que después ya no lo puede recomponer. Entonces, uno necesita descomponer su objeto de estudio en las partes que lo integran y que lo hacen funcionar como funciona, precisamente para entender cómo funciona, por qué funciona como funciona y por qué es lo que es y no otra cosa. Eso es el análisis. Un estudiante o un profesor que no puede analizar, que no puede descomponer su objeto de estudio en las partes que lo integran y que lo hacen funcionar como funciona, está transmitiendo una educación bancaria, como decía Freire, ¿no? Una educación de datos inconexos que no se explican por sí mismos. Entonces, eso es lo que hay que fomentar, una educación analítica, capacidad de analizar, ¿no? Si mi objeto de estudio es Guatemala, si yo estoy dando una historia de Guatemala, de nada sirve que yo le recite fechas y en 1821 se firmó la independencia y en 1871 fue la Revolución Liberal, si no explico por qué pasaron esas cosas. Si no explico el factor económico, el factor político, el factor ideológico, cultural que llevó a eso. Entonces, hay incapacidad de análisis. Unido a la capacidad de análisis está la capacidad de síntesis, ¿no? La síntesis es la recomposición de las partes del objeto de estudio en un todo que no deja al objeto de estudio igual, porque ese todo recompuesto es un todo explicativo. Es decir, cuando hacemos el análisis, nosotros apartamos y nos lo explicamos. Cuando hacemos la síntesis, somos capaces de explicar por qué, en cuántas partes se divide el objeto y por qué esas partes, cómo funcionan entre ellas y por qué hacen que el objeto funcione como funciona y sea lo que es y no otra cosa. Entonces, análisis y síntesis son dos momentos del pensamiento crítico que no se apartan, digamos, son dos momentos, no existen el uno sin el otro, ¿no? ¿Para qué sirve un análisis sin síntesis? Y una síntesis sin análisis no tiene sustento. Entonces, el pensamiento crítico es analítico y sintético. Y si uno es capaz de realizar análisis y síntesis, es capaz de llegar a conclusiones respecto de su objeto de estudio, ¿no? Concluye en ciertas cosas. Y si uno es capaz de concluir respecto de su objeto de estudio, es capaz de proponer soluciones a los problemas que su objeto de estudio le plantea. De tal manera que la educación y la enseñanza-aprendizaje se convierten en un elemento de transformación material de la sociedad. Sirve para algo el conocimiento crítico. El conocimiento crítico es útil, ¿no? Sirve para hacer algo. No es la repetición textual de contenidos inconexos y yuxtapuestos que no explican nada, ¿no?
Esto contribuye a que los estudiantes se aburran, a que no les guste estudiar, ¿no? Una educación de ese tipo. Entonces, el pensamiento crítico, creo yo, está en la base de cualquier educación que nosotros ambicionemos, ¿no? Independientemente de que tengamos preferencia por los objetivos o las competencias, o que nos inclinemos por la neurociencia y la neuroeducación, ¿no? Hay debates acerca de esto, ¿no? Hay debates sobre las competencias, ¿verdad? Porque hay gente que concibe la competencia como una mera habilidad para hacer trabajo físico, para ser un buen trabajador. Y hay gente que arguye que la neurociencia se puede utilizar para manipular a las personas por medio de pues la propaganda y digamos la publicidad, la neuropublicidad, en donde ya las sugerencias ya ni siquiera utilizan la palabra, ¿no? Solo determinadas imágenes y música, etcétera. Estoy hablando de los debates que existen, que no estoy entrando a abordarlos en este momento. Ahora bien, el pensamiento crítico es capacidad de análisis, síntesis, conclusiones y propuestas de transformación. Y el pensamiento crítico tiene tres ejes fundamentales. El primero es el eje histórico, al que yo hacía alusión cuando empecé esta charla. Cuando uno quiere ejercer el pensamiento crítico y enseñar a los estudiantes a ejercer el pensamiento crítico, uno debe enseñar todo lo que enseña como un contenido histórico, es decir, como un proceso que tiene lugar en el tiempo y en el espacio. No importa si se trata de la química, de la física, de la sociología, no importa, del arte. Todo absolutamente es un proceso que tiene causas, que tiene condicionantes, que tiene desarrollos, que se transforma en otra cosa y tiene consecuencias históricas. Entonces, el eje histórico es el primer eje que debe regir el análisis, la síntesis y las conclusiones. El segundo eje es el eje radical. Ojo, que radical es una palabra que se suele confundir con extremismo en términos políticos, ¿no? Pero radical es un concepto científico que viene del latín radice, que es raíz. Entonces, ser radical es ser capaz de ir a la raíz causal de los problemas, de las problemáticas o de nuestro objeto de estudio. Entonces, nosotros tenemos que ser históricos cuando hacemos análisis y tenemos que ser radicales cuando hacemos análisis y síntesis, ¿no? Tenemos que explicar causas históricas de nuestro objeto de estudio, para que el estudiante entienda el por qué ese proceso que está estudiando se ha comportado como se ha comportado, ¿no? Entonces, eje histórico, eje radical, y el final es, valga la redundancia, el eje crítico, ¿verdad? Que la criticidad, pues, tiene que privar, digamos, es una cosa de ida y vuelta. En el eje histórico, cuando uno enseña la historia de su objeto de estudio, tiene que ser crítico, tiene que aplicar el análisis y la síntesis. Cuando uno es radical, enseñando las causas de su objeto de estudio, tiene que ser analítico, sintético y conclusivo. Entonces, esquemática y técnicamente, el pensamiento crítico es esto. Cada maestro lo debe aplicar a su objeto de estudio de la manera en que le sea posible y transmitirlo a los estudiantes, es decir, hacer que los estudiantes aprendan a ser críticos, no a creer en lo que se les enseña, sino a ser capaces de analizar lo que se les enseña y de llegar a sus propias conclusiones. Porque el maestro pues no tendría un derecho moral desde un punto de vista de la libertad educativa de exigirles que piensen como él o que concluyan en lo mismo que él o ella, ¿no?
Bien, si nosotros lográramos una educación crítica, o sea, formativa del criterio personal, un criterio libre, creador, estaríamos fomentando ciudadanía. Es decir, estaríamos creando personas capaces de comprender por qué la soberanía reside en ellos y no en los dirigentes que ha elegido. Y por qué tiene el ciudadano el derecho de quitar a esos dirigentes cuando no le parece la manera en que gobiernan. Estaríamos contribuyendo a esto. Entonces, a mí me parece que nosotros estamos, esto tampoco es un alegato contra el neoliberalismo, simplemente el neoliberalismo es un sistema tanto económico como político bajo el cual vivimos. El mundo entero está viviendo eso. Y en este momento hay una guerra de capitales que yo he dado charlas sobre geopolítica en donde explico esto, que pues no hay tiempo de explicar, pero todavía el capitalismo sigue siendo dominante y hegemónico y por lo tanto los criterios educativos generales van por ahí. No hay todavía una, digamos, nada que se le pueda oponer. En política sí lo hay, ¿no? Pero culturalmente y educativamente lo que hay sí son teóricos, teóricos, pedagogos y una infinidad de maestros que se oponen a una educación elitista, ¿no? De buena educación para las masas y oficios técnicos, perdón, para las élites y oficios técnicos para las masas, y que buscan una educación que cree ciudadanos conscientes. En otras palabras, ciudadanos críticos, capaces de analizar y sintetizar. A mí me parece que esta sería la educación que nosotros necesitaríamos en virtud de cómo se encuentra el mundo en la actualidad. Esto, como cualquier lección inaugural, es una síntesis, ¿no? Es una síntesis rápida. Y hablé 45 minutos, me parece que es prudente que yo deje aquí la exposición y dé paso a lo que ustedes tengan que comentar o preguntar. Muchas gracias. ¿Podría repetir lo que es la capacidad de análisis, doctor? Sí, la capacidad de análisis es la capacidad de descomponer el todo, o sea, el objeto de estudio en las partes que lo integran y que lo hacen funcionar como funciona y ser lo que es y no otra cosa. Esa es la capacidad de análisis, de entender por qué el objeto de estudio es como es. ¿Por qué Guatemala no es Suecia, por ejemplo, ¿no? Esta explicación implica descomponer Guatemala en sus aspectos históricos, relaciones internacionales, economía, política. Eso es el análisis, descomposición en partes para entender cómo funcionan las partes y por qué el objeto de estudio como un todo es como es. Sí, esto es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, ¿no? El gremio magisterial ha sido degradado por el neoliberalismo, por medio de bajos salarios, por medio de, en general, de una educación cuya calidad ha ido bajando día con día, año con año, desde 1954, en su fase más aguda. Entonces, este es un problema político. Por eso cuando uno habla de educación, no puede quedarse solo en la técnica pedagógica o didáctica, ¿no? Sino que es un problema de poder. Entonces, es claro que eso, que es cómo vamos a fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes si los maestros tienen dificultad con él. Pues claro, yo podría decir, hay que hacer una campaña de formación de maestros. Claro, de acuerdo, ¿no? Hay que hacerlo. Pero el problema es más de fondo, porque esto se va a seguir replicando y replicando y replicando, y ahí caemos en el problema político, ¿no? Que tenemos que cambiar este sistema si nosotros queremos tener una educación crítica, ¿verdad? Nada más.
Sí, ese es el problema del intelicidio, ¿no? Una persona a quien la lectura le aburre es una persona que ya tiene sus capacidades cerebrales letradas, las tiene ya afectadas. Digamos, ya no es capaz primero de poner atención. Su mente flota, se va, tiene ya un cierto déficit de atención. Y esto por lo general es causado por un exceso en el consumo de código audiovisual. Ya no puede concentrarse, ya no puede retener lo que lee y de repente está leyendo automáticamente y se da cuenta de que no está entendiendo. Esto es lo que yo llamo intelicidio, ¿no? Entonces hay que hacer esfuerzos en el siguiente sentido. No proponerse leer 1 hora o 2, proponerse leer 5 minutos entendiendo lo que uno lee y descansar el doble, 10 minutos. Y después leer 10 minutos y descansar 20, pero cerciorándose de que uno entiende lo que lee. De esta manera se vuelve a adquirir la capacidad de poner atención, la capacidad de analizar lo que uno está leyendo, y eso lo lleva a uno a comprender lo que uno está leyendo. Y cuando uno comprende lo que lee, lo disfruta, porque está aprendiendo cosas que no sabía, ¿no? Ahora, si uno lee digamos, cumplir con un requisito mecánico, es obvio que eso va a ser un infierno, ¿no? Y si esto le pasa a los maestros, imagínense cómo no les va a pasar a los estudiantes. Bueno, no es de la capital, es de la Independencia, ¿no? Yo soy coordinador de la Comisión Bicentenario de la USAC y nosotros no celebramos la independencia, sino hacemos una conmemoración crítica de la independencia, lo cual significa analizar y explicar, sintetizar las causas de la independencia, los desarrollos de la independencia y las consecuencias actuales de la independencia. Es una conmemoración crítica. ¿Por qué? Porque el hecho histórico está ahí, no se puede negar, ¿no? Uno no puede decir, no hubo independencia, por lo tanto no hagamos nada. Esa es una irresponsabilidad intelectual y académica, ¿no? Entonces, la Comisión Bicentenario de la USAC no celebra, tampoco rechaza, conmemora críticamente, que es lo que le toca a una universidad, ¿no? Promover el pensamiento crítico. Ahora, ¿quiénes celebran? Celebran los criollos, los hijos, nietos, bisnietos de españoles, porque la independencia fue un proyecto económico criollo, por medio del cual ellos se liberaron de pagarle tributo a sus abuelos españoles. Pero ni los indígenas ni los ladinos participaron de ese proyecto. Y las estructuras coloniales de la encomienda, de la explotación de la mano de obra de la tierra siguió siendo igual hasta bien entrado el siglo XX. Entonces, ¿quién tiene motivos para celebrar la independencia? Los criollos, la oligarquía criolla de Guatemala, el Estado, que está controlado por ellos, la Iglesia, que se ha beneficiado de la estructura colonial del país, ¿no? Pero los ladinos y los indígenas asalariados, trabajadores, no tienen nada que celebrar, ¿no? Lo que pasa es que por medio de la hegemonía cultural, los criollos nos han vendido la idea de que todos fuimos libres el 15 de septiembre. Y no, los únicos que se liberaron del impuesto que pagaban a España fue la élite criolla, los blancos, los hijos y nietos de españoles que ya se habían apropiado de las tierras de Guatemala. Entonces, motivos para celebrar solo tienen los criollos en realidad, ¿no? Pero nosotros en la USAC por eso no celebramos, conmemoramos críticamente explicando estas cosas en nuestros conversatorios de los jueves a las 7 de la noche y en los libros que estamos ahorita, que están en prensas, que son 6 volúmenes que vamos a ir entregando de aquí a septiembre. Bueno, muchísimas cosas. El desarrollo humano tiene que ver justamente con la educación y con el bienestar emocional, ¿no? Marx decía, por ejemplo, que uno podía medir
el grado de desarrollo de una sociedad por medio de establecer qué tipo de relaciones había entre hombres y mujeres, ¿no? Si las mujeres eran oprimidas, explotadas más que los hombres, eso era índice de que el desarrollo humano era muy escaso. Obviamente el concepto de desarrollo humano, como lo usa la ONU, no lo usaba Marx. Marx hablaba en otras palabras, pero es la misma idea, ¿no? Entonces hay muchísimas formas de medir el desarrollo humano, ¿no? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuáles son los métodos pedagógicos que se usan en la escuela? ¿Cuánta gente está escolarizada? ¿Cuánta gente es alfabeta? ¿Cuánta es analfabeta? ¿Cuántos graduados en determinadas carreras hay? ¿Cuánta gente en el mercado de trabajo encuentra trabajo para sus profesiones, etcétera, ¿no? Entonces, aumentar el desarrollo humano aquí implica, vamos otra vez al problema político, deshacernos del neoliberalismo, deshacernos de este sistema que lo que produce son pobrerías emigrantes. Fíjese que la economía guatemalteca no se sostiene por lo que produce el sector productivo, se sostiene por las remesas que mandan nuestros emigrantes. Se dan cuenta de la inestabilidad de esa economía. ¿Por qué inestabilidad? Porque las remesas nunca se convierten en capital para invertir. Las remesas la gente se las gasta, ¿verdad? Y se las gasta comprando productos como televisores, computadoras, teléfonos inteligentes, etcétera, ¿no? O sea, la economía se mantiene, flota gracias a las remesas, no gracias al café, ni al azúcar, ni al cardamomo, porque ese capital se queda en 20 familias que son las dueñas de la tierra. Entonces, para que haya desarrollo humano, nosotros tenemos que cambiar eso. Tenemos que democratizar el sistema económico, que hayan miles de pequeños empresarios para que tengan millones de empleados. No 20 familias, que son las dueñas de Guatemala. Entonces, el problema, digamos, del desarrollo humano, el problema de la baja calidad educativa, todo se va volviendo político. Por eso empecé hablando de neoliberalismo. Nada más. Mire, el aprender jugando puede servir para ciertas edades en los niños. Contra lo que yo me posiciono es contra la pretensión de hacer de todo el hecho educativo un hecho divertido para que los estudiantes no se vayan, ¿no? Esto no, porque esto convierte a los maestros en entretenedores, a veces en payasos, ¿no? Y los niños se duermen, pero esto no es culpa de los maestros, se duermen porque están acostumbrados al televisor y ahora a las redes y a los teléfonos inteligentes. Entonces, la educación no tiene que ser aburrida, pero tampoco tiene que ser divertida, igual, como dije, como es divertido ir al circo. No, la educación necesita de la voluntad cognitiva del educando. Si el educando no la tiene, pues va a haber que renunciar a ese educando, ¿no? Si en una clase de 40 estudiantes hay 3 con vocación cognitiva, hay que ponerle atención a esos 3. A ese extremo triste hemos llegado. No se puede salvar a todos, pero como la educación es un negocio, hay que salvar a todos. Entonces hay que bajar el nivel para que ganen, ¿no? Y el maestro se ve obligado a que ya no evalúa conocimiento, sino evalúa esfuerzo. Fíjese que, bueno, perdió el examen, entonces ya no lo va a evaluar en los contenidos de ese examen, sino escríbame un ensayo pues sobre a dónde fue el fin de semana. Entonces lo hace pasar por el esfuerzo que hizo escribiendo eso, que nada tiene que ver con los contenidos que él debió haber sabido. Esta es la crisis de la educación. Así está todo el mundo, no solo Guatemala, ¿no? Y se debe al consumo compulsivo del código audiovisual que ha pretendido sustituir al letrado, porque los jóvenes ya no quieren leer, no es que no quieran, no pueden.
no pueden concentrarse más de 2 o 3 minutos en un párrafo. No pueden, ¿no? Entonces hay que decirles, yo llegué al extremo de aconsejar a un estudiante que leyera 1 minuto entendiendo lo que leía, que descansara 2 y que leyera 2 y descansara 3. Y así poco a poco ir siendo capaces de leer 15 minutos seguidos, ¿no? A ese extremo nos ha llevado el intelicidio. Y si nosotros, digamos, maximizamos la educación, aprender jugando, estamos contribuyendo al intelicidio, porque estamos jugando más que aprendiendo, ¿verdad? Entonces, contra eso me opongo. Ahora, con que haya juego en la educación, eso no, pero que no predomine el juego sobre la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es decir, los niños no tienen que ir al aula como van a ver el televisor, como van a ver a un payaso hacer piruetas en un cumpleaños. Es que no puede ser. Eso es un desvirtuamiento de la pedagogía. Eso. Sí, desgraciadamente eso es así y no podemos luchar contra todo un sistema. Cuando nosotros vemos niños que no pueden estudiar, que no pueden leer, los padres dicen, ¿qué estamos haciendo mal? Los maestros, ¿qué estamos haciendo mal? Y es un sistema entero mundial, porque no es un problema nacional, es mundial el que tenemos encima. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por concientizar al niño sobre el intelicidio, sobre el daño que le ocasiona pasarse horas y horas y horas viendo videos en el teléfono o en la tele, y enseñarlo a controlar el código letrado. Miren, un método que da resultado es ir a los niños que todavía no saben leer y que los adultos les lean libros en vivo, porque el niño establece un vínculo entre el objeto libro que el papá o la mamá tienen en las manos y todo ese mundo de fantasía que el que sabe leer saca del libro. Entonces, él escucha al adulto hablar todo ese mundo que lo fascina y se le despierta una natural curiosidad por aprender él o ella a leer. Leerles a los niños es un buen método. Ahora, hay niños que ya tienen 5 o 8 años y que tienen este problema, ¿no? Con ellos es más difícil, con ellos es mucho más difícil, ¿no? Porque ya no saben por qué están en la escuela, no hay vocación cognitiva. Todo es entretenimiento. Esa es la oferta de los medios audiovisuales. Entretenerse las 24 horas. Cuando tengan insomnio, prendan el televisor y van a ver que a las 2, 3, 4 de la mañana hay caricaturas. Hay caricaturas 24 horas, hay noticias 24 horas. Todo es espectáculo. Entonces, es muy difícil. Esto es intencional porque una persona que no tiene pensamiento crítico es un buen consumidor acrítico. Entonces, el neoliberalismo lo que quiere es que todos seamos consumidores disciplinados, que ni siquiera miremos las etiquetas, que no veamos cuánto sodio tiene un alimento enlatado, cuántos preservantes tiene, etcétera, ¿no? Sino que seamos máquinas de trabajar y consumir, ¿no? Y para todo es entretención, entretención, entretención. Pregúntense ustedes desde cuándo el fútbol, desde cuándo en la conciencia de los guatemaltecos existe la dicotomía Barça-Real Madrid. Es relativamente reciente, porque fue una campaña y nos la pusieron en la cabeza y ahora la gente tiene pasión por uno u otro equipo. Antes localmente pues rojos y cremas, ¿verdad? Pero el fútbol no era el deporte más popular del mundo, lo hicieron empresarialmente, lo hicieron.
Y la gente cree que son preferencias personales. No, se las impuso la televisión. Los medios audiovisuales nos manipulan y nos educan. Y no solo eso, sino que los medios se cuelan en el aula y se cuelan en la casa y se cuelan en la universidad y en todos los planteles. Estamos frente a un fenómeno gravísimo. Entonces tenemos que trabajar con los individuos que se dejen enseñar el pensamiento crítico, ¿no? Tenemos que hacer como maestros, ese es el esfuerzo, trabajar con los mejores, con los que hay, porque a la gran mayoría desgraciadamente la vamos a perder. Todavía en el mundo no hay una respuesta organizada frente al intelicidio, frente a estas pedagogías como aprender jugando. Repito, no es que deba ser aburrida la educación, no es que no se deba jugar en la educación infantil, pero la educación no debe privar por encima del acto de enseñanza-aprendizaje. Eso. Por supuesto, el asunto es actuar ¿cómo? Haciendo qué cosa, ¿verdad? Porque, digamos, uno no puede decir, mañana vamos a cambiar el Ministerio de Educación, vamos a cambiar los textos de Santillana por mejores textos de autores nacionales, ¿no? Porque Santillana es una transnacional de la educación, así como Walmart compró País, ¿verdad? Es una transnacional. Walmart, igual viene Santillana, hace quebrar a los productores de libros de texto guatemaltecos y los libros sobre Guatemala los hace Santillana, contratando a guatemaltecos. ¿Cómo actuar? ¿Verdad? O sea, la crítica es el ejercicio del criterio y es el paso previo a transformar. Para poder actuar de manera consecuente hay que actuar a partir del pensamiento crítico, ¿no? Criticar no es descalificar, es hacer análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Entonces, nosotros no podemos decidir actuemos y cambiemos el Ministerio de Educación. Es un problema más grande, es un problema político, es un problema sistémico, ¿verdad? Del cual la educación es solo una expresión, hay otras miles. Está el hambre, está la falta de empleo, está la fuga de gente a Estados Unidos a buscar trabajo, ¿no? Está el narcotráfico, está las pandillas, o sea, la educación es una consecuencia de un sistema. Entonces, tomar conciencia de esto nos va a ayudar a buscar formas de actuar más consecuentes. Pero nosotros no podemos sustituir el pensamiento crítico con un activismo antojadizo, ¿no? Es decir, no hay que criticar, hay que actuar. ¿Actuar cómo? ¿Actuar con base en qué? Con base en un análisis, ¿verdad? Por eso, análisis, síntesis, conclusiones y transformación a partir de las conclusiones. Claro que hay que actuar, pero hay que actuar racionalmente, ¿no? A partir del pensamiento crítico. Eso. Muy bien, doctor. Hay bastantes preguntas. Doctor, por favor, usted nos dice hasta qué punto podemos llegar con la lectura de las mismas. Pues tenemos allá dos personas que también han levantado la mano y les vamos a dar la oportunidad. Pero bueno, hay preguntas muy interesantes. Javier Miranda dice, fascinante exposición. Si queremos un aprendizaje significativo y un pensamiento crítico, ¿cómo puede un docente saber o comprender si hay un verdadero aprendizaje cuando persigue solo cumplir con una planificación de contenidos y una clase a disertar sin pensar, que crea ansiedad y no evalúa pensamiento? Sí, pues un docente que hace eso no puede acceder al pensamiento crítico. Y no solo no accede él al pensamiento crítico, sino mucho menos lo fomenta entre sus estudiantes, ¿no? Si solo llega a cumplir con eso. Porque la educación actual está diseñada para no ser crítica. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que el sistema también tiene un sistema educativo que no es crítico, es defectuoso. Es un sistema de educación mecánica, de contenidos inconexos y yuxtapuestos, memorísticos, sin comprensión. Entonces, nosotros en lo individual algo podemos hacer en nuestra aula.
y en lo colectivo organizarnos para cambiar el sistema educativo y el sistema político, que es el problema de fondo. Eso. Depende. Si la educación popular está financiada por las agencias de financiamiento de Soros, no. Porque la educación popular, así como los movimientos populares, a menudo están financiados por agencias de financiamiento europeas o estadounidenses, y lo que buscan no es la educación crítica. Al contrario, buscan una educación de contenidos que se acaten, que digan, ah, así es, ok, yo voy a aprender esto y creo que ya sé la verdad, ¿no? Entonces depende. La educación popular tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, no se puede generalizar, no es una sola. La educación popular, como la educación en general, tiene muchas metodologías, ¿no? Y nosotros, si hacemos educación popular, nosotros debemos introducir la beta crítica en esa educación, porque, digamos, si es educación popular financiada por la AID, ¿cómo va a ser crítica? Pues, la AID lo que le interesa es reproducir en nuestros países una ideología que los mantenga tal como están, ¿no? O sea, creer que, por ejemplo, el Estado actual es un Estado de derecho, ¿verdad? Como decía Yamatei, que él seguía la Constitución en la elección de estos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Creer que eso es la democracia, creer que eso es el Estado de Derecho. Entonces, si nosotros en la educación popular o en la educación privada o pública enseñamos eso, estamos muy lejos del pensamiento crítico. Eso. Pues sí, pero digamos, puede ser que sí lo sea, ¿verdad? Lo más probable es que sí lo sea. Pero nosotros no podemos copiar un modelo finlandés. Digamos, Finlandia es un país con un desarrollo humano distinto. Nosotros tenemos que encontrar nuestro método, como proponía Freire, ¿verdad? Que llegó a decir, no hay que poner ejemplos de manzanas si no se dan las manzanas en el trópico, si estamos en el trópico. Tenemos que hablar de bananas, ¿no? O sea, nosotros tenemos que idear nuestros propios métodos críticos. Pero miren, digamos, por eso yo sintetizo el pensamiento crítico así. Si somos capaces de analizar y de sintetizar, nos vamos a ir concientizando automáticamente. Pero si no analizamos nada, sino solo transmitimos contenidos que ni nosotros mismos entendemos, pues estamos reproduciendo el mismo sistema, no solo acrítico, sino anticrítico. Y poco importa, digamos, si se trata de un modelo X, Y o Z de X o Y país. Eso. El carácter oficial de la universidad no la hace uniforme, ¿no? La USAC es como el Estado, digamos, ahí hay tendencias políticas de todo. Desde que fue intervenida en los años 80, desde que el ejército entró ahí y descabezó la USAC, la calidad académica de la USAC ha sufrido muchísimo. Hay mucha gente valiosa que está tratando de imponer, no de imponer, sino de posicionar el pensamiento crítico en la educación, ¿no? Pero hay una inercia muy grande. La presencia de intereses políticos en la USAC por medio de la gran cantidad de representaciones que tiene ante instituciones del Estado son motivo de corrupción, motivo de ambición, motivo de intrigas políticas, de luchas políticas internas, ¿no? Y la mejor política de una universidad es la excelencia académica. No es quemar llantas en la petapa, es tener excelencia académica. Este año, la mejor universidad de Guatemala es la del Valle. La sigue la USAC. Después, la Landívar, ¿no? Y así a veces es la USAC y a veces es la del Valle. Y imagínense que la Universidad de San Carlos fue la madrina de la Universidad de Costa Rica.
decir, auspició la creación de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Como el alma mater más antigua de Centroamérica. Y ahora la Universidad de Costa Rica está encima de la USAC, varios cientos de puestos en el ranking mundial. Es muy doloroso, es muy, muy doloroso, ¿no? Y toda esta retórica de tricentenaria, pues, digamos, el hecho de tener 300 años no es garantía de calidad académica. Por la USAC hay que hacer muchísimo, hay que luchar muchísimo, muchísimo. La universidad lo merece, la historia de la universidad lo merece. La historia de la universidad es gloriosa, ha tenido que ver con toda la historia del país y es una lástima su deterioro en muchísimos campos, ¿no? Me parece que sigue siendo buena en las carreras técnicas, pero en las carreras sociales, en las carreras de ciencias sociales está francamente muy mal, ¿no? Y no es culpar a las autoridades a cargo ahorita, ¿no? Es un proceso que viene de atrás y es un deterioro que ha sido intencional desde afuera porque precisamente el neoliberalismo guatemalteco quiere privatizar la USAC, ¿no? Imagínense el sueño dorado de privatizar, solo con el Paraninfo, ahí cabe una gran universidad. Solo en la Casa Flavio Herrera harían otra universidad. En cada centro regional, imagínense ese sueño de los neoliberales de llegar a privatizar eso. A pesar de todos sus problemas, la USAC sigue siendo la única institución en este país en donde más priva la libertad de expresión, la libertad de cátedra. Y eso es gracias a su autonomía, a la autonomía que se logró en 1944. A pesar de todos los problemas, hay que cuidar a la Universidad de San Carlos porque es el último bastión de la educación pública en nuestro país. Todavía, ¿no? A pesar de sus problemas. Y ha caído, por supuesto, se ha derrumbado, porque antes una universidad costarricense, panameña, no podía competir con la USAC. Y ahora la han superado. Pero a pesar de eso, sigue siendo la institución más democrática que hay en este país. No hay otra institución igual en donde la libertad de expresión se pueda ejercer de una manera tan libre como en la USAC. Imagínense cómo están las demás instituciones. Es que el pensamiento complejo es justamente el pensamiento relacional, ¿verdad? Es el pensamiento que no es unilateral y que no es, digamos, unívoco. Al contrario, ¿no? Es el pensamiento que permite analizar la totalidad del objeto de estudio en el funcionamiento de sus partes. Esa es la complejidad y sobre todo la complejidad radica en la capacidad de relacionar el objeto de estudio con su contexto. Nosotros si nuestro objeto de estudio es Guatemala, no podemos hablar de ella sin hablar de México, sin hablar del resto de Centroamérica, sin hablar de Estados Unidos. No se puede si queremos explicarla críticamente. Por eso ustedes ven los analistas políticos en la tele, lo único que hablan es de la Constitución, de si se cumple o no se cumple, como si Guatemala fuera una burbuja. Pero no hablan, por ejemplo, del plan Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica, ¿no? Que es lo que va a regir la política de Honduras, El Salvador y Guatemala en los próximos 5 años. No, porque no hay capacidad de pensar complejamente. La complejidad es justamente la relacionalidad de todos los fenómenos con todos los fenómenos. Y es una de las características del pensamiento crítico, ¿no? Relacionar el objeto de estudio con sus condicionantes, ¿no? Con sus relaciones. Eso. Bueno, mire, el consenso de Washington no es ni una teoría, no es ningún documento. El consenso de Washington no es otra cosa que
la promoción por parte de Ronald Reagan a partir de 1981 del neoliberalismo creado por Hayek y Mises y popularizado en Suiza en las reuniones de Mont Pelerin a partir de 1945, después del final de la Segunda Guerra Mundial, como una contención contra el comunismo. El primer gobierno neoliberal fue el de Margaret Thatcher en el 79, el otro es Reagan en Estados Unidos en el 81, y de ahí sale lo que se llama el Consenso de Washington, que no fue otra cosa que promover en la América Latina gobiernos neoliberales, es decir, que abrieran los países a la entrada del capital corporativo transnacional, a las transnacionales, y que los propietarios de las grandes empresas vendieran, como vendió, por ejemplo, Pais a Walmart, como está vendiendo Cementos Progreso a una cementera holandesa desde hace más de 15 años, vendiendo poco a poco el cemento, ¿no? Eso es el neoliberalismo aquí. El primer intento neoliberal fue el de Serrano, pero por razones internas no prosperó. Pero aquí el neoliberalismo entró con Arzú, que fue, y para recibir el capital corporativo transnacional se necesita vender las empresas públicas y privatizarlas. Eso fue lo que hizo Arzú con la telefonía y la electricidad. Y han querido seguirlo haciendo y ha ido poco a poco, privatizar la educación, privatizar todos los servicios, digamos, las pensiones, todo, convertirlo en privado, ¿no? Por eso el neoliberalismo dice, el Estado no tiene nada que hacer en educación, eso déjense a la iniciativa privada. No tienen nada que hacer en pensiones y jubilaciones, déjenselo a la banca privada. Entonces privatizaron la banca también, ¿no? Existe el Banco de Guatemala, pero el Banco de Guatemala no le puede hacer préstamos al Estado, tiene que ser la banca privada, ¿verdad? Y eso viene de la Constitución del 85, que ya es neoliberal. Entonces, el Consenso de Washington implicó eso, la promoción en cada país de gobiernos neoliberales a favor de las grandes corporaciones globales, las cuales los de aquí se hacen socias minoritarias. Eso es nada más el Consenso de Washington, así dicho simplemente. No es ninguna doctrina escrita, no hay ningún documento que se llame Consenso de Washington, simplemente fue una promoción muy activa política por medio de las agencias de inteligencia y por medio de las oligarquías locales, a quienes convino ese cambio, ¿no? Aquí el cambio es Arzú, y para poder hacer eso primero tuvo que firmar los acuerdos de paz con la guerrilla, ¿no? Porque no podía entrar el neoliberalismo aquí en un país en guerra, y lo mismo pasó en El Salvador, toda aquella promoción de la paz, de Contadora, etcétera, se debió a eso, y Arzú fue el que inició todo eso. ¿A quién conviene que nos mantengamos no solo con una educación como esta, sino bajo un régimen oligárquico, un capitalismo disfuncional como el que tenemos? Justamente a las grandes corporaciones, que ahorita están en una fase financiera, por eso hay crisis financiera. Ustedes, el capitalismo financiero es improductivo, es especulativo, ¿no? Yo frente a mi televisor tengo cuánto valen las acciones de esta empresa. Cada acción vale $5. Ok, pero mis especialistas dicen que mañana van a valer 50. Entonces voy a comprar hoy en 5 estas y mañana van a valer 50. Sí, pero pasado mañana se van a devaluar y van a valer 1. Entonces las vendo hoy a 50 y friego a los demás que va. Eso es el capitalismo financiero, es improductivo, no produce mercancías. Y hay una guerra actualmente en el mundo de capital productivo físico contra capital financiero. El neoliberalismo es puro financierismo. Por eso estamos como estamos. Entonces, a ellos conviene una educación así para tener pueblos sometidos. Y no pensemos solo en Guatemala, en Estados Unidos. Los niños de Estados Unidos, miren, yo he dado clases por años en Estados Unidos. Y es el mismo problema del intelecicidio. Los estudiantes por primera vez en la historia llegan a las aulas a negarse a estudiar, a no querer estudiar, a rebelarse contra los profesores. Y esto el intelecicidio es intencional.
Porque una persona ignorante, acrítica, no se explica el mundo en que vive. No puede establecer estos nexos de causa y consecuencia, sino que piensa que es una fatalidad o voluntad de Dios o qué sé yo, ¿no? Entonces no hace nada por cambiar nada. Se despolitizan y solo le interesa estarse divirtiendo, ¿no? Los niños con sus caricaturas, los adultos con su fútbol, con los espectáculos, Televisa, con lo que sea. No, o infantilizarse y salir con los niños a Chetulul, etcétera, ¿no? Eso es la propuesta, es entretención, trabajo y entretención audiovisual, ¿no? Entonces, el interés, un ciudadano así, que no es ciudadano, es un buen consumidor, porque no cuestiona nada. No se preocupa por seleccionar lo que come, por seleccionar lo que consume, lo que bebe, nada, nada. Y eso es el ideal neoliberal, una humanidad de consumidores y una élite de productores de chatarra. Entonces, a ellos interesa, los creadores del intelicidio, a ellos les interesa una educación no tradicional, sino una educación intelicida, porque la verdad es que no estamos aprendiendo y cada vez los profesionales son cada vez de menor calidad. La educación ha bajado drásticamente en todo el mundo, no solo aquí, ¿no? Y claro, se oyen voces, y allá hay voces en contra de esto. Hay que buscarlas, existen estas voces, pero todavía estamos impotentes frente al sistema. A veces me dicen que yo al plantear esto contribuyo al desaliento general, pero a mí me parece que es más productivo y más moral plantear el problema de la mejor manera que salir con falsos solucionismos, ¿verdad? Solucionismos como pensemos positivamente, si todos pensáramos positivamente. Eso es lo que en inglés se llama wishful thinking, ¿verdad? Es pensar lo que a mí me gustaría. Pero la realidad es como es, no como nosotros queremos que sea. Y el pensamiento crítico y la acción crítica parten de lo que es, no de lo que debería ser. Y estamos en una fase de concientizarnos. Entonces, por eso es que yo hablo en estos términos. Nada más. Pues yo creo que de nuevo, ¿no? El docente que es consciente de lo que está pasando, que se explica lo que está pasando, se explica los porqués, las causas de lo que está pasando, necesita posicionarse en favor del posicionamiento crítico de sus estudiantes y dando él el ejemplo, ¿no? El magisterio tiene que reorganizarse, no ser solo un gremio, estoy hablando del magisterio que no es universitario, no solo un gremio manipulable políticamente, según los vaivenes partidistas, ¿no? Y me parece que en el caso de la universidad, el posicionamiento del docente debe ser antineoliberal y pro-crítico, pro-pensamiento crítico, pro-educación crítica, ¿no? Que es cognitiva, que es histórica, que es radical, en contra de estas formas educativas de aprender jugando, de educación audiovisual por encima de la educación letrada, de la educación bancaria, mecánica, de transmisión mecánica de contenidos sin conexos y yuxtapuestos. Y esa es una postura tanto pedagógica como política e ideológica. Me parece a mí que esa debería ser el posicionamiento del docente individual, ¿verdad? Porque estamos en una lucha individual en nuestras aulas. Es individual, todos tenemos el mismo problema. Pero debemos empezar por volvernos críticos nosotros mismos. Eso. Muchas gracias a usted por esta síntesis y quiero que sepan en el Centro Universitario de San Marcos que pueden contar conmigo para lo que yo pueda hacer en materia académica.